Bueno, como vimos, el modo se obtiene simplemente observando el conjunto de datos e identificando cuál es aquel valor que tiene la mayor frecuencia, es decir, la mayor cantidad de repeticiones. Pero cuando el conjunto está ordenado en una tabla con intervalos, el cálculo cambia. Y si bien este cálculo no es preciso, bueno, tenemos que saber que existe una manera de calcular el modo para este tipo de representaciones. Y también existe la manera de obtener el modo en forma gráfica, lo cual a su vez también carece de precisión. Así que bueno, vamos a ver cómo se calcula el modo en forma gráfica. En este caso yo tengo la variable continua en el eje de las X y tenemos también que esa variable está agrupada en intervalos de amplitud 5. Amplitud 5, como pueden ver. Este intervalo, que va de 11 a 16, es el que tiene la mayor frecuencia. Es el rectángulo más alto. Es decir, que en este intervalo va a estar el modo. Pero ¿cuál de estos infinitos valores de X corresponde al modo? Bueno, para obtener ese valor tengo que hacer este diagrama. Tengo que trazar la diagonal que va desde el límite superior del intervalo anterior hasta el límite superior del intervalo modal. El intervalo modal es el que tiene justamente la mayor frecuencia. Y también tengo que trazar esta otra diagonal que va desde el límite inferior del intervalo modal hasta el límite inferior del intervalo siguiente. Estas dos diagonales se cortan en un punto y ese punto determina el modo, que en este caso estaría aquí, en este punto que estoy marcando, que es aproximadamente 12 o 13. Ahí está justamente lo que les decía. Todo método gráfico tiene el problema de tener poca precisión. Así que yo no puedo saber exactamente el valor del modo acá, pero sé que está aproximadamente cerca del 12. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que la mediana también se puede calcular en forma gráfica. Para ello vamos a utilizar este histograma que se llama histograma de frecuencias acumuladas. Acá dice frecuencias acumuladas. O sea que siempre esto va a ser un diagrama escalonado, siempre van a ser crecientes, justamente porque estamos sumando frecuencias absolutas. Y esta curva va desde el límite inferior del primer intervalo hasta el límite superior del último intervalo, pero no va por cualquier lado. Fíjense, límite inferior del primer intervalo, límite inferior del segundo intervalo, límite inferior del tercer intervalo y así sucesivamente. Esta curva recibe el nombre de ojiva y la ojiva me va a permitir calcular no solo la mediana, sino las otras medidas que, como ya vamos a ver a continuación, son las denominadas medidas de orden. La mediana es una medida de orden, además de ser una medida de resumen, de ser una medida de tendencia central, de ser una medida de posición, también es llamada medida de orden. ¿Por qué? Porque para su cálculo es necesario que los datos estén ordenados y que estén ordenados de menor a mayor. ¿Qué hago entonces para obtener la mediana en forma gráfica? Sobre el eje Y, donde están las frecuencias acumuladas, voy a buscar n sobre 2. ¿Sí? N sobre 2 es el tamaño de la muestra dividido 2, y en este caso supongamos está por aquí, 24. Si tengo 48 datos, n sobre 2 es 24. Ese valor n sobre 2, tengo que trazar así una recta hasta que corte la ojiva. Cuando corte la ojiva, inmediatamente bajo hasta el eje de las abscisas y este punto que obtengo aquí es el valor de la mediana. ¿Cuánto vale la mediana? Y bueno, de vuelta, tengo el inconveniente de la falta de precisión. Bien, pero está aproximadamente vale 12 o 13 esa mediana. Así que, así como puedo calcular la mediana en forma gráfica, también puedo hacer con el modo. La media no tiene
modo gráfico de calcular, sino que directamente se hace con esa fórmula y luego se puede representar, sí, gráficamente en el diagrama en el histograma de frecuencias absolutas. Vamos a ver el cálculo de la mediana y del modo para datos agrupados en tablas con intervalos. Y voy directamente con un ejemplo. Supongamos, variable estatura en centímetros. Esta variable está representada en una tabla con intervalos y hay 73 personas cuyas estaturas están distribuidas en intervalos de a 10 centímetros, comenzando con 120. 120, 130, 130, 140, esto ya ustedes lo deben saber. Este intervalo es cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, o al revés, pero eso lo tengo que decidir cuando estoy construyendo mi tabla. Frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas. Bueno, esta fórmula es para calcular la mediana cuando tengo tablas con intervalos. Bien, todo esto ya sé. ¿Qué es todo esto? Bueno, ya vamos a ver uno por uno. Vamos a empezar con límite inferior. Antes de calcular la mediana voy a identificar en qué intervalo de estos está la mediana. Para eso tengo que calcular n sobre 2. N sobre 2 es 73 sobre 2. Si nosotros hacemos las cuentas, ese valor, al hacer la división, 73 sobre 2 me da 36,5. 36,5 lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada. No está 36,5. No va a estar porque es un número decimal y acaban números enteros. 36,5 al no estar en la frecuencia acumulada, tengo que encontrar el primer valor que supere a 36,5, que en este caso sería 65. El valor 65 contiene a nuestro n sobre 2. Y una vez localizado este valor, eso nos indica inmediatamente cuál es el intervalo donde está la mediana. O sea que ahora ya sé que la mediana está entre 150 y 160 centímetros. ¿Cuál es el valor? No tengo la más mínima idea, pero sé que está en ese intervalo. Entonces ahí es donde aparecen todos estos valores que nos van a ayudar a calcular la mediana. Límite inferior. Bueno, límite inferior de este intervalo es 150. 73 sobre 2 es n sobre 2, que ya sabemos. ¿Qué es 30? 30 es la frecuencia acumulada en el intervalo anterior a ese intervalo de la mediana. Esta fue nuestra frecuencia acumulada y este es nuestro intervalo. Antes de esta frecuencia está otra que es 30 y esa es la que tenemos que poner acá. Es decir, f sub a menos 1 es frecuencia acumulada en el intervalo anterior de la mediana, 30. F sub i es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Este intervalo tiene frecuencia 35 y eso va acá en el denominador. Y h es la amplitud del intervalo, que es 10 centímetros. Bien, haciendo las cuentas me da 151,85 centímetros. Vamos a interpretar este valor. Recuerden, 151,85 es el valor de la mediana, es el valor que está en el centro de este conjunto ordenado de datos. Y la interpretación es, el 50% de estas personas, o la mitad de estas personas, mide 151,85 centímetros o menos. Y la otra mitad mide 151,85 centímetros o más. ¿Entienden? Entonces, al estar el 151 en el medio, vamos a decir que la mitad de los datos están por debajo de 151 y la otra mitad está por encima de 1,51 m. Pero recuerden, cuando yo interpreto tengo que decir que la mitad de las personas miden 1,51 m o menos y la otra mitad mide 1,51 m o más. O sea que tengo que incluir el valor de la mediana en los dos conjuntos. Por el simple hecho de que se puede repetir este valor, porque no puede haber dos personas que miden exactamente lo mismo y que sea esta medida, y uno pertenezca al conjunto inferior y otro pertenezca al conjunto superior.
Entonces tengo que incluir a la mediana en la interpretación en esos dos subconjuntos. ¿Cómo se calcula el modo? Bien, así como identifiqué el intervalo de la mediana, acabo de identificar el intervalo del modo, que es más sencillo. El intervalo del modo es el intervalo que tiene mayor frecuencia y que rápidamente me doy cuenta que es este. Tiene frecuencia 35. Es la mayor frecuencia absoluta. Por lo tanto, este es el intervalo que se llama modal. Intervalo modal. Y la fórmula del modo tiene esta expresión. Vamos a ver qué significa cada uno de estos elementos. Límite inferior, ya conocemos, 150. H, ya sabemos, es la amplitud. Y ahora vienen estas pequeñas diferencias. D sub 1 es la diferencia que hay entre la frecuencia modal y la anterior. Y D sub 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la posterior. Diferencia significa resta. Entonces, D sub 1 es 35 menos 19, que es 16. Y D sub 2 es 35 menos 7, que es 28. Hago las cuentas y esto me da 153,64 centímetros. ¿Cuál es la interpretación? Recuerden que el modo, por definición, es el valor de la variable que tiene la mayor frecuencia o el que más veces se repite. En este caso vamos a decir que lo más frecuente es encontrar personas que midan 153,64 centímetros. Y acá voy a representar un gráfico para analizar la relación entre estas tres medidas de tendencia central, que si bien, como dijimos al inicio, tienden a ubicarse en el centro de la distribución, esto no siempre ocurre. Vamos a ver esta representación gráfica. Imagínense que este es el polígono de frecuencia. Acá tenemos el histograma, yo le saqué todos los rectángulos y simplemente quedó esta curva de frecuencia, que se interpreta fácilmente. Acá a la izquierda tengo muchos datos, acá tengo muchos datos porque la curva es alta, y acá tengo pocos datos porque la curva se acerca a 0, o sea, se acerca al eje X. Y estos datos están acumulados en los valores más bajos de la variable, o sea que hay muchos datos para los valores bajos de la variable. Esto sería un típico ejemplo de los salarios, donde hay muchas personas que tienen un salario bajo y acá hay pocas personas que tienen un salario alto. Acá estarían en esta zona, para estos valores de la variable, los pocos datos que están son aquellas personas, qué sé yo, los jueces, los diputados, los que tienen mayor sueldo. Bien, ¿qué datos estarían, qué medida de posición estaría acá? Acá estaría un valor que tiene la mayor frecuencia absoluta. Este valor no sería otra cosa que el modo. La media va a estar alejada del modo por el simple hecho de que cuando yo les había comentado sobre datos atípicos, estos pocos datos que tienen un valor muy alto hacen que la media se vea arrastrada por esos datos. Fíjense qué pasa si ustedes en sus calificaciones vienen con muy buenas notas, vienen con un 10, 9, 10, de repente se sacan un 2 que queda registrado. Ese 2 es como que me tira abajo el promedio. Eso es lo que pasa con la media aritmética. Es muy sensible a esos cambios extremos. Entonces, en este caso vamos a tener que el modo está a la izquierda de la media y entre el modo y la media generalmente aparece la mediana. Entonces, esta relación que ven aquí abajo, que nos dice que el modo es menor que la mediana y la mediana es menor que la media, hacen que esta curva tenga esta forma. Y una curva que tenga esta forma representa a una distribución que es asimétrica. Y en este caso es asimétrica positiva. Ya vamos a ver qué pasa si tengo la otra comparación, es decir, donde acá está la media y acá está el modo. Vamos a ver que eso también tiene una forma asimétrica.